Octubre 4, 1995. En esta fecha, el primer episodio de Neon Genesis Evangelion fue estrenado. Creado por Hideaki Anno, esta serie explora un mundo en el cual la humanidad está en peligro debido a monstruos llamados ángeles. Shinji, un niño de 14 años, es dado a la labor de acabar con estos monstruos con la ayuda de una maquinaria humanoide gigantesca, la cual desconoce. Evidentemente, esa es una expectativa extraordinariamente grande. Ahora, ¿cuál será el efecto de esto en alguien tan joven? Expectativas desde el comienzo. Shinji Ikari, que es el personaje principal de Evangelion, es un personaje muy complejo, ¿no? Su mundo emocional, su mundo interno, está lleno de conflictos, de dramas, de tragedias, ¿no? Y definitivamente eso influye en su percepción y perspectiva sobre el mundo. Un mundo además que está constantemente siendo amenazado y atacado y en donde él tiene un rol primordial. Así que reducir la comprensión de este personaje a una sola variable creo que es complejo y que es difícil. Es más, imposible quizás. Pero lo que sí creo que podríamos como señalar como una de estos factores que podrían como influir un poco en el desarrollo tan dramático de este personaje y su mundo interno, es todo lo vinculado a las expectativas que se tienen sobre él, ¿no es cierto? Recordemos que Shinji fue un niño abandonado por su padre y que es reclutado en medio de una amenaza apocalíptica, por decirlo de alguna manera, para salvar al mundo, literalmente, ¿no? de Los Ángeles, como le llaman en la serie, ¿no? Y para esto él tiene que pilotear, ¿no es cierto?, un EVA, que es una, en primera instancia, una creación humana, ¿no? Unos mechas para poder como combatir a estos ángeles, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Desde el capítulo 1 nos damos cuenta que en primera instancia Shinji no sabe para qué lo están llamando, ¿no es cierto? Shinji llega y él está con la expectativa de ver a su padre, ¿no? Y una vez que se encuentra con él, ¿no es cierto? Una vez que se encuentra con él, se da cuenta que en realidad el padre solo lo ha llamado para que pueda cumplir esta misión. Ya desde ese punto de vista, todo lo que Shinji hubiese podido esperar un reencuentro con el padre que lo abandonó, este, que esté condicionado por una cuestión utilitaria, por decirlo de alguna manera, ya resquebraja cualquier tipo de ilusión, ¿no es cierto?, en él. Y, y la serie continúa un poco en función a eso, ¿no? Al final Shinji termina piloteando el EVA, eh, quizás un poco por algunos detalles que van sucediendo en la serie, ¿no? Como la presencia de Rey, eh, pero sobre todo también porque en algún punto estaba buscando la aprobación de su padre, ¿no? Que también es otro de los ejes centrales de la serie, ¿no? La relación de Shinji y su padre se basa justamente en esta cuestión de las expectativas, ¿no? Pero conforme Shinji regresa, digamos, al mundo social, empieza a encontrarse con otras personas, como les digo, con Rei, con Misato, que es una de los personajes más importantes de la serie, porque es la que acoge a Shinji, eh, casi como una madre, pero al mismo tiempo también como alguien que ha vivido una historia similar, ¿no? Casi como un referente también pensaba, ¿no? Es más, incluso Shinji en muchos momentos de la serie actúa como si fuera la madre de Misato, ¿no? Cuando cocina, ordena la casa, ¿no? Cumpliendo esa función, importante señalar, esa función materna, por decirlo de alguna manera. Este, pero Misato también tiene un rol, digamos, dentro de toda esta estructura de lo que es Nerf, y en algunos puntos también representaba la voz del padre de Shinji, ¿no? En algunos puntos era Misato la que tenía que de alguna u otra forma persuadir o intervenir para que Shinji pueda como pilotear ese EVA. Entonces también
Misato tomaba en algunas ocasiones como que es el lugar donde se generaba una expectativa más que Shinji tenía que seguir presionado, ¿no es cierto? Este, y todo esto en un contexto importante, lo que no había mencionado es que Shinji solo tiene 14 años, ¿no? Me ponía a pensar un poco, imagínense, ¿no es cierto? Imagínense si para un alumno o una alumna del colegio tener que decidir vocacionalmente, o mejor dicho, decidir su futuro vocacional o sentir la presión que tiene que decidir su futuro vocacional en el último año de colegio, imagínense cómo es para un chico o una chica de 14 años que le digan, bueno, tu destino es ahora subirte a este mecha, a un robot gigante, y no importa nada porque tú eres la única persona que puede, ¿no? Proteger al mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que es interesante esto porque al final pareciera que a lo largo de la serie vemos un Shinji que trata de acercarse a los otros a través del cumplimiento de las expectativas que se le proponen, ¿no? De las expectativas que le van proponiendo las personas. No es como decir todo el tiempo estar al servicio del deseo del otro para conseguir su aprobación, ¿no? Pero en eso no importaba tanto si él mismo se terminaba como destruyendo, ¿no? Si él se destruía a sí mismo, ¿no? Este, y de hecho eso es algo que en algún punto se le reclama, ¿no es cierto? Que quiere hacer esto no por los otros, sino por él mismo, ¿no? Pareciera que para Shinji era muy difícil encontrar su deseo, ¿no? Y creo que eso es uno de los puntos centrales de todo esto, ¿no? Que, que al Shinji, al tratar de acercarse, sin poder reconocer en él algo realmente genuino, sus acercamientos solamente estaban condicionados por su cumplimiento de expectativas y al final eran bastante vacíos para él, ¿no es cierto? Por más de que había gente alrededor que quería quererlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Evidentemente todo muy atravesado por esta relación tan conflictiva con su padre, pensaba, ¿no es cierto? Creo que ahí se refleja bastante bien porque de hecho su padre sí, creo que queda bastante claro que es a lo largo de la serie que es como que este personaje que tampoco entra en contacto genuino con su hijo Shinji, ¿no? Um, Otro tema que creo que es importante en la serie con relación a esto de las expectativas es un tema central que es el dilema del erizo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado sobre el dilema del erizo, pero básicamente lo que plantea es que los erizos quieren de alguna u otra manera como acercarse, ¿no es cierto? Pero el problema es que si se acercan mucho se hacen daño, ¿no? Y pareciera que un poco la relación de Shinji con todas las demás personas, digamos, con todos los demás personajes de la serie, está un poco basada en este dilema, ¿no? En el dilema del erizo, ¿no? Eh, Porque Shinji trata de acercarse, no trata de cumplir las expectativas, ¿no es cierto? Pero como no aparece realmente su deseo, como no aparece realmente él queriendo ser él, eh, al final termina siendo las cosas más como por una obligación y por una obligación excesiva, ¿no es cierto? Algo que lo excede dentro de él, ¿no? Como una voracidad muy, muy grande, ya no importaba, ¿no es cierto? Qué es lo que podía estar sucediendo con él, si es que él podía, no sé, verse dañado, afectado, incluso morir, ¿no es cierto? Con tal de obtener esta aprobación, ¿no? Y después vemos también a lo largo de la serie cómo una vez que consigue esta aprobación, pasa todo lo contrario, ¿no? Se no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero su narcisismo, explosiona, ¿no es cierto?
y es lo que en algún punto también hace que el desenlace de la serie sea tan interesante, ¿no? Porque eso es lo que es justamente el narcisismo de Shinji, y lo que lleva un poco a que las cosas terminen como terminan, ¿no? Pero bueno, sería bueno que lo vean, porque la serie es buenísima. Este, Así que bueno, creo que eso es lo que tendría que decir, ¿no es cierto? Un poco expectativas siempre desde el comienzo de la serie, desde diferentes lugares, desde diferentes personajes para Shinji tratando de cumplir con ellas, pero porque piensa que de alguna u otra manera así va a ser como acogido, como querido, eh, pero al final vacías porque ninguna forma de relacionarse al final parte realmente de él, ¿no es cierto? Creo que a lo largo de la serie vemos cómo Shinji va encontrándose a él mismo. Y es a partir de encontrarse a él mismo que puede, ¿no es cierto?, generar vínculos más saludables, por decirlo de alguna manera. Punto 2. Compatibilismo. Antes de explicar esto, debemos tener en claro exactamente qué es el compatibilismo. Esta es la creencia de que el determinismo, la creencia de que todo está planeado, y el libre albedrío, creencia de que el futuro se determina por las acciones del individuo, son compatibles. Es decir, uno tiene acciones las cuales vienen por motivación propia, pero al fin y al cabo lo que sucede ya está definido por una fuerza mayor. En el caso de Evangelion, vemos como mucho de lo que va a pasar está hecho por el proyecto de instrumentalidad humana y los manuscritos del Mar Muerto. Mientras que el proyecto de instrumentalidad humana detalla cómo será la creación de un ser perfecto al unir todos los humanos, los manuscritos del Mar Muerto detallan la llegada exacta de los ángeles y las instrucciones de cómo usar diferentes armas. Adicionalmente, durante toda la serie se refiere a estos como una cierta profecía. Estos dos elementos demuestran que hay cierto aspecto de determinismo en la serie. Hay cosas que ya están previstas a pasar. Ahora, ¿quién es el que más sabe sobre estas profecías? Gendo Ikari, el papá de Shinji. Durante toda la serie podemos observar cómo la relación entre Shinji y Gendo no es muy buena, de celos de parte de Shinji porque Gendo trata mejor a Rei, hasta como Gendo dice que Shinji es reemplazable en casi cada ocasión que puede. Su relación se basa en que cuando Gendo necesita a Shinji, lo llama. Se debe tomar en cuenta que Shinji y Gendo todavía son hijo y padre, y aunque no se diga explícitamente, algunas de las acciones de Shinji son para poder impresionarlo. Regresando al punto de que Gendo Ikari es el hombre que más sabe que hay un futuro determinista, él es uno de los pocos que conoce esto. Shinji no sabe cómo va a terminar todo. Él solo piensa que sus acciones determinan el futuro, o sea, libre albedrío, y que si arruina algo, entonces será su culpa. Por otra parte, Gendo sabe sobre cómo va a terminar todo. Por ende, las expectativas dadas por Gendo son mucho más altas que lo normal. Él sabe que si le pone a Shinji esa responsabilidad y estándares, entonces cumplirá y se asegurará de que la profecía se cumpla. Esta mentalidad trae cierto alivio de que aunque tus propias acciones pueden venir de tu propia motivación, igual lo dicho es dicho, y si dices algo es porque al fin y al cabo acabará como está predicho. Este compatibilismo de parte de Gendo solo es posible porque sabe sobre el futuro. En el caso de Shinji, esto no es posible. Al comienzo de la serie solo tienen la decisión entre montar el EVA o no. Él cree que si monta el EVA, tal vez pueda hacer una diferencia, pero hay la posibilidad gigantesca de que fracase y la destrucción de la humanidad sea su culpa. En el caso de que no monta el EVA, la culpa de destrucción de la humanidad sí o sí sería su culpa. Esto le queda con su moralidad correcta. Toma el mínimo riesgo para poder salvar a la humanidad. Pero esta es una ilusión que Shinji nunca pudo descubrir. Él tiene el pensamiento de libre albedrío, piensa de que sus acciones determinan el futuro, es decir, su propia motivación. Pero este no es el caso. Aunque tenga su propia motivación, bajo el pensamiento de libre albedrío, el futuro ya está determinado. Sea lo que haga, igual habrá un futuro común. Pero para lograr este futuro, Gendo manipuló y dio expectativas para hacer que Shinji piense que su propia motivación determina el futuro. Esas expectativas al fin y al cabo eran demasiado y trajeron a Shinji a su punto más bajo.
El último punto es sobre cómo las altas expectativas pueden ayudar a definir la personalidad y cómo esto se ve evidenciado en Shinji. Para poder explorar esto mejor hay que tomar en cuenta cómo Shinji era desde el inicio de la serie. Al inicio de la serie, Shinji tiene una personalidad más perdida, no está muy bien definido como personaje. Él más representa a un adolescente perdido que no tiene un propósito fijo en la vida. Esto solamente es así hasta que se encuentra con su padre distante, el que le pone este reto de ser el piloto del EVA. En este instante se define el rol que tiene que conseguir Shinji, que es el de un hijo que quiere conseguir la aprobación de su padre. Entonces Shinji define en este momento su objetivo que va a tener durante toda la serie, que es conseguir la aprobación de su padre mediante su rol como piloto del EVA, y esto se va a ir ramificando en no solamente conseguir la aprobación de su padre, sino conseguir la aprobación de todos a su alrededor, todos los personajes secundarios que lo acompañan durante la serie. Mediante va progresando la serie, Shinji se va cuestionando si su labor como piloto del EVA está rindiendo efectos en relación con el objetivo que se estableció. Si bien su padre distante y frío no le presta mucho aprecio, incluso con todos los sacrificios y esfuerzos que hace en sus misiones exitosas, sus amigos alrededor suyo sí comienzan a mostrarle un cierto respeto, sobre todo en el colegio. Esto se ve mejor evidenciado en el episodio 20, cuando tiene un monólogo interior sobre por qué es piloto del EVA. Aquí se pregunta por qué es piloto del EVA y él mismo subconscientemente se responde que es porque en teoría lo hace para salvar a la humanidad, pero él mismo sabe y reflexiona en su interior que lo hace por el aprecio que le da al resto por esta labor, que lo hace por la respuesta emocional que el resto le da, que él es piloto del EVA porque así el resto lo aprecia y les muestra afecto. Esta reflexión sobre si Shinji hace las acciones que él hace como piloto por un deseo interno de ayudar a salvar la humanidad, o si lo hace por unas razones más egoístas de recibir el aprecio y respeto del resto, se lleva a un nivel un poco más alto, más existencial, ya para el final de la serie, en la que ocurre este monólogo en el que Shinji se encuentra en una especie de escenario libre de cualquier tipo de restricción, ¿no? Un plano difícil de entender a primera vista, pero que la serie describe como una especie de estado de libertad absoluta, en el que no existe ningún tipo de restricción, pero tampoco existe ningún tipo de actor o factor externo que esté viviendo con Shinji. Entonces, al estar Shinji sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de elemento que lo juzgue más allá de él, no existe una manera de que Shinji se defina a sí mismo en ese plano. Entonces la serie está transmitiendo la idea de que sin factores externos que moldeen mediante la presión de las expectativas la personalidad de Shinji es incapaz, Shinji y todos los humanos son incapaces de definirse a ellos mismos sobre su propósito y personalidad. Habiendo dicho esto, ¿cuál es el factor externo que hace que Shinji moldee su personalidad? Justamente la presión que el resto pone en él como piloto del EVA. De este modo la serie está demostrando que Shinji moldea su personalidad en base a lo que el resto espera de él. Y si bien esta presión de altas expectativas que se le crea a Shinji es durante gran parte de la serie una gran causa de dolor y angustia a Shinji, también al final la serie está demostrando que también puede ayudarlo a encontrar su propósito como persona. En conclusión, Neon Genesis Evangelion es una serie que, intencionalmente o no, toma al personaje de Shinji y lo usa como un retrato excelente de lo que pasa con todos nosotros cuando se nos imponen expectativas tan altas, lo cual puede tener resultados negativos o muy positivos en nuestra psicología y que a fin de cuentas nos puede ayudar a definirnos como personas.